Damos la bienvenida al doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, quien ha estado también en una comisión que viene discutiendo, ahora negociando, cabildeando, socializando estos reglamentos muy importantes, críticos para la vida universitaria en el país. Doctor Vanegas, muy buenos días. Empecemos con este tema específico que es gravitante, muy importante para las universidades. ¿En qué punto se encuentra? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Rosana. Como siempre, quiero empezar agradeciendo por esta invitación a Redondas Azuayas y también a través de este medio llegar con un saludo pues a todos los estudiantes, profesores, trabajadores, empleados de la Universidad de Cuenca y también de la ciudadanía que nos escucha. Efectivamente, la propuesta de reglamento de escalafón y de régimen académico que lo había planteado el Consejo de Educación Superior preocupó a las universidades, tanto públicas como privadas del país, y debo mencionar que si bien nosotros habíamos recibido en el mes de noviembre, me parece, octubre-noviembre, una comunicación de la señora presidenta del Consejo de Educación Superior, la doctora Catalina Vélez, recibimos una comunicación solicitándonos que hagamos observaciones al reglamento vigente de escalafón y de régimen académico, a lo cual nosotros contestamos con algunas observaciones enviadas por los profesores, pero sin duda no tuvimos acceso pues a la propuesta de proyecto que recién la conocimos a finales del mes de enero. El doctor Gao Naranjo, quien actúa como presidente del directorio de la Asamblea de Universidades, me ha pedido que recoja las observaciones para el reglamento de escalafón particularmente, y a la doctora Cecilia Paredes, directora de la Escuela Politécnica del Litoral, le ha pedido que recoja las observaciones del reglamento de régimen académico. Entonces, eso se dio a finales del mes de enero, y a partir de esta delegación también el doctor Gao Naranjo me pidió que estuviera presente el día 30 de enero en la primera discusión que se iba a dar sobre los dos reglamentos, tanto de régimen académico cuanto de reglamento de escalafón. Fue en ese momento cuando tuvimos ya acceso a una versión borrador, pero la versión fue de alguna manera oficial que se estaba ya discutiendo en el Consejo de Educación Superior, y ante el pedido de las universidades y también ante el pedido de varios miembros del Consejo de Educación Superior, finalmente se decidió que la aprobación se iba a dar únicamente en primer debate de estos dos reglamentos, pero que el segundo debate, que estaba planificado para el día 31 de enero, se iba a suspender. Entonces, este tiempo, de alguna manera, se alargó hasta, me parece que 6 o 7 de febrero, ¿no? Pero nosotros habíamos pedido al menos una semana para poder discutir. Inmediatamente nos reunimos en el día viernes de esa misma semana, nos reunimos luego del 30-31, el día viernes de esta semana, nos reunimos en la ciudad de Guayaquil para poder analizar estos dos documentos, pero realmente el tiempo era extremadamente corto, y por esa razón, en lugar de plantear propuestas específicas a los dos reglamentos, lo que decidió el directorio de la Asamblea es más bien enviar una comunicación solicitando una ampliación de plazo para que pudiéramos discutir estos reglamentos. Y efectivamente, nosotros el día lunes, sería el lunes 4 de febrero, nos reunimos en Quito, primero con la CENESID, con el doctor Adrián Bonilla y la doctora Catalina Vélez. También en la tarde tuvimos una reunión en la asamblea con la doctora Silvia Salgado, fuimos recibidos en el pleno de la Comisión de Educación, y finalmente a las 5 de la tarde en Quito nos reunimos las universidades públicas, justamente para analizar toda esta situación. Pero a las 5 de la tarde, cuando nos reunimos en la Escuela Politécnica del Litoral, ya teníamos una respuesta positiva de que efectivamente el tiempo se iba a alargar, y por esa razón es que en la Escuela Politécnica Nacional se resolvió que realicemos una discusión de las observaciones que envían las universidades el día miércoles pasado en la Universidad de Cuenca sobre el reglamento de escalafón, y el día martes pasado que se realiza una reunión para revisar el reglamento de régimen académico en la Escuela Politécnica del Litoral. Estas dos reuniones permitieron recibir observaciones de todas las universidades del país, incluyendo la Universidad de Cuenca, y de hecho nosotros hablamos de un documento que se le envió durante el fin de semana. ¿Una propuesta a los dos reglamentos? Una propuesta a los dos reglamentos. En mi caso particular, la propuesta que se envió fue con respecto del reglamento de escalafón, de carrera y escalafón del profesor universitario, y la Escuela Politécnica del Litoral envió una propuesta
que debo decirlo todavía no está concluida, del reglamento de régimen académico, porque el reglamento de régimen académico es mucho más complejo, necesita inclusive definir claramente cómo se realizará el proceso de transición con respecto al reglamento anterior para pasar a la aplicación del nuevo reglamento, ¿no? Entonces, inclusive allí, como tuvimos la oportunidad de conversar estos días con el señor vicerrector de la Escuela Politécnica del Litoral, se está trabajando inclusive en ese plan de transición que implicaría tener de alguna manera sistemas paralelos corriendo de manera simultánea. Ahora, señor rector, de todo este proceso que usted nos acaba de comentar, ¿cuáles son las observaciones que más le preocupan en este caso a la comunidad universitaria? Mire, creo que la preocupación más importante que se planteó de parte de todas las universidades es el hecho de que se tenga que atar el salario de los profesores al salario del señor presidente de la República. Fíjese usted que el presidente me parece que ya ha reducido su salario en 2 ocasiones en lo que va de este periodo, al menos en una, y parece que la segunda está por entrar en vigencia. Pues me parece que con el último decreto. Con el último decreto, así es. Entonces, son rebajas en los salarios. Ahora, señor rector, esto no es solamente la punta del iceberg, pues esto afectaría realmente a los sueldos más altos de la universidad. Quizá las preocupaciones universitarias estaban centradas en también lo que afectaría a las grandes masas, si podemos hablar así, de profesores, de investigadores. Lo que se evidenciaba, según se ha comentado, en estas reformas, sobre todo al reglamento de carrera y escalafón, era una intención de una reducción de la masa salarial en general de las universidades, que se materializaba a través de una dilatación de la carrera de estos profesionales en las universidades, con también una disminución en los niveles de ingreso, con las consiguientes dificultades para ascender en este escalafón que podía dilatarse incluso para el lapso de vida o más allá de un profesor universitario. Así es, mire, la preocupación de atar al salario del presidente tenía muchas implicaciones y usted efectivamente lo ha resumido de manera adecuada. Mire, imaginemos que el presidente no resuelve reducirse el salario, sino resuelve incrementarse, ¿no? Significaría que de todas maneras las escalas salariales en las universidades van a variar, porque significaría que un profesor... Sí, las escalas irían atadas a este tope. Exactamente, a este las escalas superior. irían atadas a este tope. Entonces, imaginemos que un profesor agregado 2, ¿no? Agregado 2, que alcanzó esta categoría con un salario determinado. Si es que el presidente se sube el salario, significaría que los nuevos profesores que alcanzan esta categoría tendrían un nuevo salario, un salario diferente, ¿no? Superior al anterior. Y el caso contrario, si el presidente se reduce el salario, significaría que un profesor agregado 2 tiene un salario y que los nuevos profesores que lleguen a agregado 2 tendrían un salario inferior. Es decir, si le entendemos bien, doctor Vanegas, lo que se propuso y todavía está siendo o va a ser tratado posiblemente la próxima semana, es una especie de flotación de los sueldos y salarios en las universidades para los docentes e investigadores atados a lo que gane el presidente de la República. Exactamente, usted lo ha escrito muy bien y eso justamente es lo que nosotros queríamos evitar. Pero quizás, ingeniero, no sé si tengo yo ahí una confusión. Otra de las preocupaciones, además, que se sumaba a esto es que en caso de que se incremente el salario del presidente, no era la misma situación con el tema de las universidades, sino únicamente hacia la baja, ¿o no es así? Mire, sí, esa era una de las preocupaciones también. Porque sí, lo que sucede es que el presidente, claro, era difícil que al menos en este periodo que se suba, sí, pero usualmente iba a ser para la baja. E imaginémonos el caso de que el presidente no decida reducirse $1,000, como ha ocurrido en estos últimos tiempos, sino que decida reducir su salario a la mitad. Significaría que el profesor que más gane en la universidad, ¿no?, va a ganar la mitad del salario del presidente, y que el resto de profesores que están en categorías inferiores tendrá también que ganar mucho menos. Ahora, ¿qué se puede decir? Perdóname la interrupción, señor rector, pero ¿qué se puede decir esto en materia de política laboral? Estos son temas absolutamente técnicos. Para eso existen los expertos en manejo de recursos humanos. Lo que tiene que buscarse en cualquier organización, desde un pequeño negocio, ya sea en lo privado, hasta las grandes entidades públicas, es el de que se brinden condiciones para que los recursos humanos rindan de la mejor manera, que exista
existan motivaciones, que existan metas en cuanto a esto, de que se consideren temas relacionados con mercado de trabajo. Muy importante para el caso de las universidades, con profesores que llegan a tener competitividad con universidades del mismo país, de otras ciudades o universidades internacionales. ¿Cómo puede simplificarse este tema tan delicado del manejo de recursos humanos a una cifra que puede imponerse de las más diversas maneras, que es el sueldo del presidente de la República? Este es un tema que debería desbardarse, pues son criterios totalmente ilógicos y ajenos a lo que debería ser una gerencia adecuada de los recursos humanos. Así es, mire, lo que quiero mencionar es que luego de estas conversaciones que hemos tenido en el Consejo de Educación Superior, finalmente el día martes, en la segunda sesión de la comisión específica planteada para el tratamiento del reglamento de escalafón, se aceptó ya, es decir, la CNSI del Consejo de Educación Superior aceptó ya que no era adecuado atar el salario de los profesores al salario del presidente, las escalas remunerativas en el escalafón. CNSI tiene que ver también con este tema, no es exclusivamente del ámbito del CES. Lo que pasa es que debería ser ámbito exclusivo del CES, pero evidentemente al ser la secretaria de la CNSI, pues un representante del gobierno ante al Consejo de Educación Superior, también el CNSI es parte de la bueno, y tiene que ver por el área de la investigación también, sí, y están los y investigadores. sobre todo también es el representante del gobierno dentro del Consejo de Educación Superior. Entonces han aceptado que no es pertinente, que no es adecuado, justamente por el manejo adecuado del talento humano, no es pertinente que los salarios se aten al salario del presidente. Entonces eso se ha aceptado ya. Pero también había otros temas que usted bien menciona, el alargar la carrera universitaria. Para llegar a ser profesor principal 3, por ejemplo, se proponía que desde que un profesor entra en la universidad transcurran 32 años en situaciones ideales, sin considerar los requisitos también exigentes para pasar. Mostrando además de una enorme productividad, que eso está bien, pero las exigencias en algunos casos iban muy por encima de lo que podría lograrse en la realidad. Así es, mire, efectivamente estas exigencias sobrepasan la realidad actual del sistema de educación superior. 32 años es un tiempo exagerado, sobre todo considerando que además para pasar de profesor agregado 3 a principal 1, tiene que mediar un concurso de oposición y méritos. Entonces, decía condiciones ideales porque es posible que un profesor, a pesar de que transcurran 32 años, nunca llegue a tener la categoría de principal 2 o principal 3. Entonces significa además que bajo esas condiciones también el llegar al salario máximo, ¿no?, dentro de toda esta escala de salarios para principal 3 va a ser una cuestión para pocos profesores en el sistema de educación superior, considerando el tiempo, pero también considerando los requisitos para pasar de una categoría y nivel hacia otra categoría y nivel, y sobre todo considerando también que esto no pudimos sacarlo, ¿no?, que existe un concurso de oposición y méritos como requisito para pasar de agregado 3 a principal 1, ¿no? Se nos había explicado que a pesar de que reconocen que el reglamento es de carrera, ¿no?, y que se debería permitir de alguna manera que en algunos casos se pueda pasar de agregado 3 a principal 1, pero que en la ley esté especificada, quizás un detalle que no lo hemos tomado en cuenta, esté especificado que se necesita un concurso de oposición y méritos entre agregado 3 y principal 1. Eso es un pedido también que lo hicieron las universidades, los profesores universitarios sobre todo, pero que de hecho ya en estas conversaciones de entre lunes y martes no se pudo evitar y todavía está presente en la última propuesta de reglamento de escalafón. Otro de los temas, ingeniero, que preocupaba tenía que ver justamente con la materia de los concursos y los requisitos que debía cumplir una persona que aspiraba a ingresar a la carrera académica, y uno de ellos tenía que ver con las notas que habría obtenido, en este caso el profesional en su posgrado, y tenía que estar entre las, si no me equivoco, las 5 mejores calificaciones. Si no cumplía con ese requisito, simplemente ya no podía participar. Y esto tuvo el rechazo unánime de todas las universidades, sí, fue definitivamente porque hay muchas circunstancias en las cuales se pueden realizar estudios de posgrado. Yo recuerdo la exposición que realizaban unos profesores de las escuelas politécnicas, y ellos decían que tenían profesores que habían estudiado fuera del país, maestrías, y que por su rendimiento académico inclusive han logrado becas para poder continuar con estudios de doctorado, de postdoctorado, etcétera. Pero que esas becas o ese rendimiento académico no necesariamente implica estar en el primer quintil de las calificaciones, ¿no?, del grupo además de estudiantes. Además que hay un montón de situaciones, posgrados y situaciones personales distintas también. Así es. Sobre todo, mire, hay universidades que dentro del mismo país, me refiero a Ecuador, tienen diferentes condiciones, diferentes exigencias en el posgrado. Por esa razón era no adecuado
el hecho de exigir que se tenga, o más bien, que la persona esté dentro, las notas con la que se obtuvo la maestría estén dentro del primer quintil. Eso se eliminó parcialmente, es decir, no es un requisito, se deja en libertad de las universidades que exijan o no, pero particularmente yo creo que en la Universidad de Cuenca definitivamente este no va a ser un requisito que nosotros lo coloquemos dentro de como parte del ingreso al sistema, a la universidad. ¿Qué expectativas tienen, señor rector, de que el CES, CENESID recojan las preocupaciones de las universidades que han sido plasmadas ya en estos documentos entregados y que la próxima semana se llegue a un reglamento que pueda tener una aceptación más generalizada? Sí, y quizás, ingeniero, sumando lo que dice Gustavo, me parece que en alguna entrevista le escuchamos a la titular del CES, a la doctora Vélez, diciendo que hay temas que simplemente no son negociables. No sabemos a qué exactamente ella se refería. Mire, es posible que uno de los temas no negociables sea justamente este de que el profesor pueda pasar directamente, ¿no?, sin un concurso de oposición desde agregado 3 a principal 1, porque seguramente son elementos que están recogidos en la ley. Me imagino que serán algo de esto, pero sí debo reconocer que en la última sesión de trabajo, el día martes, más bien se reconocía que era completamente necesario acoger algunas de las observaciones de las universidades y que finalmente se recogieron en el documento final, ¿no?, que salió como un acuerdo de todas estas discusiones. Todavía hay, me parece, que 10 reglamentos que todavía tenemos que revisar. ¿En esta discusión última estuvieron funcionarios del CES o únicamente contó con la presencia de rectores y representantes de los docentes? No, la verdad es que más bien la presencia de los rectores fue minoritaria, es decir, estuvimos únicamente como representante del reglamento de escalafón, estuvo quien habla, pues estuvo presente yo como rector de la Universidad de Cuenca, estuvo también el vicerrector de la Escuela Politécnica del Litoral para la parte del reglamento de régimen académico, estuvo el vicerrector de la Universidad de las Américas, parte de las universidades particulares, y también estuvo en un momento para el reglamento de régimen académico el señor rector de la Universidad San Francisco de Quito. Estas personas fuimos los representantes de las universidades, pero la mayor parte de miembros fueron de la CENESID justamente y también del Consejo de Educación Superior. El presidente de esta comisión para el tratamiento del reglamento de escalafón actuó el doctor Germán Rojas. Él es miembro del Consejo de Educación Superior y también profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, efectivamente, esta reunión arrojó resultados y de manera verbal, por supuesto, en esta reunión se ha dicho que lo que recoge el documento se va a respetar, ¿no?, que también en su gran mayoría pues recoge las observaciones enviadas por las universidades. Hay algunos puntos, me parece que son 10 artículos, que todavía hay elementos a los que no hemos llegado a acuerdo y que eso se va a pasar al Pleno del Consejo de Educación Superior para que resuelva, pero son temas ya, digamos, un poco más que quedan también a discreción de las universidades. Le voy a colocar un ejemplo. Hay un artículo en el que se menciona que se podrán realizar concursos directamente para profesor agregado 1. En principio este concurso no se permitía dentro del reglamento, pero las universidades lo plantearon, inclusive con respaldo de las universidades particulares, se planteó esta posibilidad. La CENESID aceptó y el CES también aceptó que se pueda realizar un concurso, pero las condiciones sobre el concurso es la que están todavía en discusión, me parece que es del artículo 47. Entonces, esos temas se van a pasar al CES y nosotros como asamblea de universidades también evidentemente realizaremos un pronunciamiento sobre estos artículos, sobre los cuales tenemos algunos criterios a los cuales no hemos llegado a tener un consenso. Otro de los aspectos que ha preocupado de estos debates, discusiones, análisis, señor rector, ha sido la falta de seguridad jurídica para las universidades, no solamente en los temas sobre los cuales nos hemos referido en esta primera parte del diálogo, sino también sobre temas de carácter académico, planes, programas de estudio que se han planteado, que han iniciado recién hace 1 o 2 años, que quedan sin piso porque se proponen cambios radicales en el sistema. Mire, y eso tiene que ver con el reglamento de régimen académico. Efectivamente, en el caso de la Universidad de Cuenca, nosotros iniciamos con la implementación de los rediseños que están atados al reglamento de régimen académico. De carreras. De las carreras, así es. Fueron cambios generales en todas las ramas. En todas las carreras de la Universidad de Cuenca y en todas las carreras del país. Entonces, en el caso de la universidad empezamos, en septiembre pasado, hay carreras como bioquímica y farmacia y algunas otras que empezaron un año antes, ¿no?, pero que son ofertas nuevas en la universidad, ¿no?, que tienen su régimen propio, sus condiciones propias, su planificación académica propia. Y con este nuevo reglamento de régimen académico lo que se hacía es cambiar toda esta planificación y por lo tanto generar una oferta nueva para con respecto de las carreras rediseñadas que entraron en vigencia
experiencia hace poco tiempo atrás. Entonces, lo que nosotros hemos planteado claramente es que estos cambios bruscos no solamente generan inestabilidad jurídica para el estudiante, para las universidades, pero que también tienen una implicación económica. Porque fíjese usted que cada vez que se realiza este proceso de transición entre una oferta académica, una planificación más bien académica de una carrera y una nueva planificación, se tienen procesos de transición. Y por poner un ejemplo, estudiantes que están en una malla, en una planificación, en una oferta de una carrera, tienen que pasar a la siguiente oferta, ¿no? Entonces, en condiciones ideales no debería pasar esto, pero siempre hay estudiantes que pierden las carreras, que se retiran de las carreras y que en un momento determinado necesitan homologar o revalidar las asignaturas que cursaron bajo una planificación académica, revalidarlas para la siguiente. Y eso implica que la universidad tiene que realizar planes de contingencia, abrir cursos flotantes, contratar profesores para que atiendan a esos estudiantes que están en el proceso de transición. Eso también implica costos para la universidad. Nosotros claramente le habíamos dicho al Consejo de Educación Superior que los costos reales no están en los salarios de los profesores, si bien los salarios son importantes, tienen un alto impacto en el presupuesto de la universidad, pero que realmente existe un componente importante oculto, que son todas estas modificaciones a los reglamentos que tienen que ver con la planificación académica de las universidades. Entonces, por esa razón es que también se suspendió el tratamiento del reglamento de régimen académico. Conozco que la Escuela Politécnica del Litoral está revisando la última propuesta, también se recogieron observaciones de las universidades y este reglamento también se tratará la semana que viene en el Pleno del Consejo de Educación Superior. Esta especie de malestar generalizado que se ha dado, doctor Vanegas, acompañado también de otro fenómeno que está afectando a las universidades, el espíritu de mayor libertad que se está viviendo en el país, motivó una serie de manifestaciones en las universidades y críticas de aspectos sobre los cuales quizá no se comentaban anteriormente a viva voz. Le motivaron incluso a usted a hacer un llamado a una especie de asamblea general de la universidad, o por lo menos de los profesores del Teatro Carlos Cueva Tamariz, para discutir estos temas. Y allí han salido algunos temas a flote que han sido recogidos incluso en algún artículo en particular de una distinguida profesora o ex profesora de la Universidad de Cuenca. Y en esto quisiéramos tratar con usted algo que ha sido recurrente en diversas declaraciones. Se habla de que hay sectarismo en la Universidad de Cuenca, que se trabaja en función de proyectos electorales de mediano o de largo plazo en la universidad, que hay temas que afectan directamente a la administración, que son más comprensibles, pues se tiene que gobernar, diríamos así, o administrar con afines. Pero esto va de acuerdo con las normas de la universidad también al nombramiento de decanos, a medidas, dicen, con respecto a profesores que tienen que ver con temas que incluso podrían resultar banales, como la asignación de horas o la asignación de responsabilidades. Y se ha dicho, y esto sería ya muy grave, de que incluso afectarían a concursos que se abren, en donde se buscaría de alguna manera favorecer a personas afines. Esto es muy grave, esto se ha dicho públicamente, doctor Vanegas, y es muy importante que la primera autoridad de la universidad hable, aclare, rectifique si es que hay que rectificar sobre estos temas. Gustavo, yo respeto muchísimo las opiniones porque son opiniones. Estoy dando un cúmulo de opiniones que han fluido y que usted debe conocer. Así es, mire, no tengo todas las opiniones, conozco varias de estas opiniones, inclusive he podido conversar con algunos profesores que justamente plantean lo que usted plantea en este momento. De hecho, sí quiero reiterarme que son opiniones. Yo conozco perfectamente el artículo al cual usted hace referencia. Y en ese artículo, por ejemplo, se dice que los decanos contratan familiares en las facultades. Mire, eso es una acusación muy grave, sí, y que es algo que lo que justamente yo he luchado. Una situación de nepotismo. De nepotismo dentro de las facultades. Mire, eso es una acusación muy grave, ¿no? Que particularmente en el caso de la Universidad de Cuenca no ha sucedido. Y yo he pedido explícitamente a los decanos que se evite contratar familiares, personas dentro de una misma facultad. La universidad hay una normativa específica incluso en que no puede haber una relación entre personas que trabajen en la universidad o que sean contratadas por la universidad y sean miembros del consejo universitario, que sería el caso de los decanos. Mire, yo quiero contarle algo, Gustavo, sí, ¿no? Yo cuando conversé en algún momento con Enrique Santos hace bastante tiempo ya, yo le decía, mire, Enrique, el problema del nepotismo no está en el consejo universitario, sí, no, el problema del nepotismo está en las mismas facultades.
Por esa razón es que hay que controlar mucho el tema de los concursos en las facultades para que allí, en los tribunales, no intervengan familiares, no intervengan amigos. Y efectivamente, esas recomendaciones inmediatamente las recogen en las reformas del reglamento de escalafón que se plantearon hace más de un año, ¿no? Y ahora también se recogen estos elementos en el reglamento de escalafón que yo mismo las he planteado, ¿no? Y efectivamente ahora, ¿no? Lo que en las facultades, mire, yo no conozco. La universidad es tan grande que es posible que algo se me haya escapado, pero yo no conozco que existan en este momento familiares colocados por decanos o subdecanos, ¿no? Hubo un caso inclusive de algún decano que me decía, me están pidiendo que le contrate a una X persona. Y dije, mire, tenga cuidado, eso no puede pasar. Entonces, por esa razón es que yo respeto las opiniones, siempre he respetado las opiniones, pero definitivamente hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo porque ¿Cómo está la normativa para los concursos que se abran para cualquier tipo de nivel de profesores? Me parece que en la parte pertinente habla de que en los tribunales específicamente no podrán intervenir familiares con cierto grado de afinidad o consanguinidad en los tribunales, que antes, por ejemplo, no se recogía ni en los reglamentos, ni siquiera en la Ley Orgánica de Educación Superior, porque el verdadero problema está allí, ¿no? No está en el rector, no está en el consejo universitario, son los tribunales de concurso, ¿no? Entonces, yo he pedido explícitamente que eso se cuide mucho. Por esa razón es que sí me llama la atención este tipo de declaraciones. Mire, además, ingeniero, sí, el problema que se ha venido dando y las denuncias a las que hace referencia Gustavo, no solamente ha sido con el tema de los docentes, también ha llegado al personal administrativo. Recordamos hace no mucho un caso que también se viralizó y se hizo público con un concurso para el cargo de secretario abogado, si es que no estoy equivocado. Aparentemente una persona muy allegada a usted, entiendo que ya no está en la universidad, no cumplía con los requisitos y de la noche a la mañana simplemente apareció en la lista de las personas habilitadas para concursar. A la final entiendo que a propósito de esta viralización el caso quedó en nada, el concurso se declaró desierto, inentendiblemente, porque un concurso se declara desierto no por este tipo de irregularidades, sino cuando una persona cuando no hay concursantes que cumplan con los requisitos. Y entendemos que había muchas personas que cumplían con los requisitos. A la final el concurso no se llegó a dar. Mire, primero debo mencionar allí que yo como rector, les va a parecer quizá increíble, pero yo no tengo ninguna injerencia en los concursos de oposición y méritos para los empleados. Si no estoy mal, lo que yo hago es únicamente aprobar el cronograma de concursos y los concursos en sí mismo, no la lista de concursos. Sí, pero entendemos que usted conoce sobre estos hechos. Así es, y a eso voy, ¿no? Mire, primero, entonces, pero sin embargo de esto, me parece que en la última reforma, en alguna reforma de algún reglamento del Ministerio del Trabajo, se le permite o se dice, se especifica que la máxima autoridad designará el administrador de los concursos, ¿no? Que antes no lo hacía tampoco la máxima autoridad, pero me parece que ahora ya es potestad de la máxima autoridad designar el administrador del concurso. Efectivamente, mire, en ese caso que usted menciona, el concurso de secretarios de abogados, ¿no? Yo he pedido que se revise exhaustivamente el caso. Yo he dicho explícitamente, si es que es necesario que ese concurso se declare desierto, por favor que lo declare, sin tener de alguna manera ninguna injerencia. Simplemente fue un pedido, porque yo no puedo ingerir en los miembros inferir o influir, en los miembros del tribunal para decirles que declaren desierto o que no. Simplemente dar una posición que se actúe dentro de la norma. Y efectivamente, el caso que usted menciona se hizo público, y debo mencionar algo, ¿no? Si es que parece que allí, de lo que me han explicado, existió una injusticia al dejarle fuera a esta persona, ¿no? Pero sin embargo, el simple hecho de que esté trabajando conmigo, no directamente en el rectorado, ameritaba a que, al causar cierta duda sobre la participación de esta persona, significa que yo, o más bien, implicó que había tomado la decisión de separarle de la universidad. Ahora, en cargos más altos se han producido también cambios que valdría la pena conocerlos de por qué. Conocimos incidentalmente hace un par de días, y lo conocimos no porque se haya denunciado, ni mucho menos, sino por la forma en que le presentábamos en el marco de una entrevista. Hablamos de la doctora Catalina Mendoza, quien venía dirigiendo, hasta donde nosotros conocíamos, un importante posgrado muy exitoso en la Universidad de Cuenca en temas de género, y ella es una de las expertas en la materia. Conocemos que ella ha sido ya suspendida como directora de esto. ¿A qué razones obedecería esto? Mire, me parece que eso ya pasó hace algún tiempo atrás. Inclusive la doctora Catalina Mendoza conversó conmigo. Mire, no quisiera, la verdad, ahí Gustavo, yo creo que el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia tiene las razones, ¿no? Yo cuando
pedí explicaciones. Esta maestría es parte de la Facultad de Jurisprudencia. Así es. Cuando yo pedí explicaciones sobre esta situación, el señor decano de la facultad me había expuesto que él tiene suficientes razones para haber tomado esta decisión. Y la verdad, no tienen que ver con estas suspicacias que han surgido, de ninguna que han sido manera denunciadas en estos días. El señor decano tiene razones desde el punto de vista académico, profesional inclusive, ¿no? De dedicación inclusive a la universidad. Yo creo que él podrá dar las explicaciones que la verdad yo sí he preguntado, sí he consultado, no, pero también he respetado la decisión, porque si bien, como digo, yo puedo pedir, sugerir que se actúe de cierta manera, pero tampoco puedo exigir que se le coloque a una u otra persona en una u otra dirección. Sí, justamente, ingeniero, en este contexto, bueno, el caso de la doctora Mendoza quizás es uno, pero aparentemente hay otros casos y son temas que se escuchan constantemente en los pasillos de la universidad, a través de las redes sociales, esta solicitud, entre comillas, esta petición, entre comillas, de ciertas actitudes de fidelidad, lealtad para llamar a los concursos, para la renovación de los concursos. Son temas que los venimos escuchando cada vez con mayor intensidad, y en una universidad como la Universidad de Cuenca son temas que definitivamente preocupan. ¿Cómo está manejando o cómo ha pensado usted manejar esta situación? Mire, Rosana, la misma señora vicerrectora ha exigido que o está exigiendo que para todos los concursos de méritos en la universidad, que antes no se hacía, medie un concurso, más bien que para todo el ingreso de profesores a la universidad como ocasionales medie un concurso de méritos, ¿sí? Y eso se está llevando a cabo por disposición de la señora vicerrectora, y yo he respetado esa situación. Entonces, es evidente que también, yo debo mencionarlo, también hay discursos interesados pues dentro de la universidad, ¿sí? Entonces yo sí creo que las personas, toda la comunidad universitaria, tiene que tomar en cuenta de dónde vienen también esos comentarios. ¿Cree usted que está en marcha ya, o estamos en los albores de una nueva elección de rector en la universidad? No desde ahora, Gustavo, desde hace muchos años atrás. Sí, porque es un tema permanente. Es entonces un tema permanente, así es, un tema permanente. ¿A usted le interesa la reelección al rectorado de la Universidad de Cuenca? Mire, yo le voy a decir, Rosana, a mí sí me interesa, pero no he tomado todavía la decisión, sí, sobre ese tema, ¿no? Porque mire, con estas reformas del reglamento de escalafón, yo le decía el otro día a la doctora Catalina Vélez, uno de los más sancionados, sí, son las autoridades, decanos, subdecanos y también rectores y vicerrectores, son sancionados dentro del reglamento de escalafón, ¿no? Porque no se reconoce de ninguna manera la actividad que realiza un rector, un vicerrector, un decano, un subdecano, ¿no? A tiempo completo en la universidad, ¿no? Y de hecho yo estoy dejando mis actividades de investigación, de docencia, que me permitirían subir en el escalafón, ¿sí? Entonces, claro, estas situaciones también le hacen pensar. He dejado de lado... Absorbe el tema administrativo. Absorbe el tema administrativo. También he tenido que dejar de lado incluso mi propia familia. Fíjese usted en estas últimas semanas e incluso meses, a partir inclusive de la lucha que se planteó para recuperar el presupuesto de las universidades, he tenido prácticamente que pasar en Quito. Y eso realmente, ¿no es cierto?, que afecta a las relaciones familiares, afecta a las relaciones inclusive al interior de la universidad, porque uno descuida también ciertas actividades. Un cargo muy complejo el de rector. Exactamente, pero de hecho, Rosana, sí quisiera mencionar este tema, porque es necesario que la comunidad entienda que las decisiones que he tomado como rector siempre han estado enmarcadas dentro de tener un proceso consistente de mejora, y a muchas personas tampoco les gusta muchas de las veces lo que yo digo y las decisiones que tomo, porque sí estoy tocando temas muy sensibles dentro de la universidad, ¿no? Mire, yo le voy a colocar un ejemplo. Nosotros acabamos, y esto seguramente me preguntarán en algún momento, pero acabamos de implementar un nuevo sistema informático que nos ha dado problemas. Sí, ya. Pero mire, eso está hecho ¿por qué? Porque tenemos problemas administrativos. Le voy a colocar un ejemplo, ¿no?, que fue develado por este nuevo sistema informático. Que había contratos de servicios profesionales que de alguna manera nosotros no conocíamos, que estaba destinado para contratar profesores. Y que esos profesores no calificaban al estudiante, daban sus clases y simplemente les pedían a la secretaria que registre las notas de esa asignatura. Pero ese contrato por servicios profesionales nunca estaba registrado como parte de la masa salarial para pagar a los profesores, sino simplemente era un contrato de servicios profesionales. Entonces son elementos que evidentemente tocan también a las personas, ¿sí? Y que hemos tenido que controlar. Mire, yo digo que tengo interés porque es importante que este proceso continúe. Igual pasa con investigación. Nos ha tomado 3 años tener información consistente sobre investigación en la universidad. Ahora, ingeniero, justamente para evitar Rosana, y realizar esto
¿no? No es una cuestión que se realice en 6 meses. Fíjese usted que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la idea de fortalecer la investigación y lo hemos hecho, a pesar de las medidas que hemos tomado, ¿no?, que son duras para la universidad. A pesar de eso, la investigación continúa en incremento. Sí, retomando el tema de los concursos, además, porque debería venirse un proceso de concursos importantes para llenar las plazas de docentes al interior de la Universidad de Cuenca, y justamente para evitar estas suspicacias, estos comentarios, estas situaciones, ¿no se ha pensado con acudir de alguna manera al Consejo de Participación Ciudadana? Todos los concursos públicos obligatoriamente deberían tener una veeduría que debería o podría ser conformada por este Consejo de Participación Ciudadana. En los actuales momentos, la señora directora de Talento Humano ha pasado ya una planificación para los nuevos concursos de personal administrativo. Y en base a esa petición inmediatamente envió una comunicación a la señora directora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitándole que se conforme una veeduría para la Universidad de Cuenca para estos concursos, en el caso del personal administrativo, ¿no? Y si es que es pertinente, la verdad, lo mismo haré para el caso de los concursos de profesores. Habrá que ver si es que eso es pertinente de acuerdo a la normativa, porque también es cierto que en el caso particular de lo académico, también la universidad tiene autonomía, habrá que ver hasta qué punto es conveniente hacer aquello. Pero de todas maneras, ¿no?, de todas maneras nosotros vamos a respetar toda la normativa vigente dentro de la universidad, que dice que los consejos académicos tendrán 2 representantes en los tribunales, que vendrán 2 representantes de otras universidades y que un representante, ¿no es cierto?, vendrá del rector. Eso lo vamos a respetar. Yo me comprometo en velar para que esos concursos sean lo más transparentes posibles. Porque mire, yo no tengo ningún interés en los concursos. Y debo decir también, y eso es cierto, que muchas de las veces ¿no es cierto?, llegan profesores nuevos a la universidad, muy bien preparados. Evidentemente, la llegada de esos profesores nuevos con título de maestría, con título de PhD, hay que decirlo, también representan quizá una amenaza para profesores que han estado muchos años en la universidad, ¿no? Y entonces, yo quisiera, señor rector, hay unos 2 temas, el tiempo no nos va a alcanzar, que no quisiera dejar de tratarlos, pero para cerrar estos temas que tienen mucho de interno de la universidad, pero que también trascienden como lo han hecho ahora, si es que hay lineamientos por parte de usted como rector para terminar con esta política que se le impuso hace 4 años, 3, 4 años, quizá un poco menos, de la suspensión de concursos en la universidad, que ha llevado a un cambio de un importante indicador en cuanto al porcentaje de profesores contratados en la universidad. ¿Qué lineamientos hay con respecto a esto? Mire, efectivamente, cuando nosotros llegamos a la Universidad de Cuenca y dada la condición financiera que tenía la universidad, yo mismo había pedido que por favor todavía no se convoquen a concursos de oposición y méritos, sobre todo hasta estabilizar el crecimiento de la masa salarial que teníamos hace 3 años ya, ¿no? Entonces, pero sin embargo, quiero ser enfático en el hecho de que en marzo, me parece que fue marzo del año pasado, en el año 2018, los decanos ya podían, por resolución del Consejo Universitario, ya podían convocar a concursos. Podían llamar desde hace un año. Desde hace un año, así es. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué sigue esa cifra que escuchamos, entendemos, no hemos analizado roles de pago, ni mucho menos como para tener certeza en las cifras, pero dicen que hay un 70% de la masa de profesores que son contratados? Mire, así es, Gustavo, no creo que llegue a 70, pero sí es un porcentaje alto, ¿no? De todas formas, en marzo del año pasado, marzo me parece que fue, pero es casi un año ya que se levantó esta decisión, que se reveló esta decisión de suspender los concursos. Ya podían llamar, y efectivamente, Ciencias de la Hospitalidad, Ciencias Médicas, Economía, enviaron la solicitud para la convocatoria de concursos. ¿Qué pasó? No se dio respuesta, simplemente. No se dio respuesta a eso. Y por esa razón... ¿Quién no dio respuesta? Mire, hay instancias en la universidad que nosotros hemos respetado. Finalmente no se dio trámite. ¿Instancias administrativas? Académicas, sí, instancias académicas administrativas, que no se dio trámite. Y nosotros hemos respetado. Ya, porque sabemos también colateralmente que importantes valores, en algunos casos incluso PhDs en los cuales la universidad ha invertido, han terminado trabajando en otro lado. Mire, esa es preocupación nuestra, Gustavo, sí. Y desde hace un año, repito, se levantó esta prohibición que existía, ¿no? Ya de no llamar a concursos. Y finalmente las facultades, varias,
tramitaron este pedido y no ha habido respuesta. A tal punto que nosotros ¿Cómo aspiraría usted y con qué herramientas cambiar esta figura? Y si es que nos puede dar un referente, en lugar de tener 65% o 70% de profesores contratados, ¿cuál es la cifra que considera usted debería manejarse, quizá para generar un poco de política hasta lograr objetivos? Mire, Gustavo, uno de los pedidos que había hecho a las diferentes facultades es que por favor se mire, ¿no es cierto?, sobre todo los porcentajes en las carreras, o se dé prioridad a las carreras que tienen un alto porcentaje de profesores contratados o que simplemente no tienen titulares, para empezar a llamar a concurso, sin perjuicio de que en las otras facultades y carreras también se convoque, porque siempre hay, ¿no es cierto?, necesidades puntuales de profesores que se necesita que sean titulares por su experticia, por su preparación, independientemente del porcentaje. Pero he pedido que se ponga prioridad, ¿no es cierto?, cierto énfasis a aquellas carreras que tienen un bajo número de profesores. Entonces, vamos a tratar de atender primero a esas carreras, pero de hecho... Pero tiene una meta clara hasta dónde quisiera llegar en esto. Mire, en este momento yo he pedido que se planifique, sí, ya desde hace un año las facultades han planificado, repito, han hecho todos los esfuerzos para llamar a concursos, no todas, pero un buen número de facultades. Lamentablemente, digo, no depende de mí, no se ha dado respuesta a esa convocatoria, a ese pedido, y de hecho, Gustavo, yo sí quiero aclarar que también esa fue una de las razones que nos motivó a cambiar un poco el reglamento de escalafón interno para poder dar viabilidad a la convocatoria de los concursos que estaban detenidos en una instancia académica de la universidad. Lo que hace todo lo que se ha dicho en estos últimos minutos es mostrar la complejidad del manejo de una universidad grande como es la Universidad de Cuenca, señor rector. Habría mucho que hablar, pero quisiera yo no dejar de tratar dos temas importantes que han trascendido también a la opinión pública, y aquí partimos de la universidad como un referente de la sociedad. Paradójicamente, ciencia y periodismo persiguen dos paradigmas que es la búsqueda de la verdad. Y en Cuenca, entrando en el ámbito político de la ciudad, hay una enorme confusión sobre la difusión de encuestas. Realmente es lamentable el punto en el que se ha llegado, que nadie sabe en qué creer, a qué atenerse. El día de ayer estuvo aquí el alcalde en receso, candidato a la reelección, Marcelo Cabrera, hizo referencia a BizData, me parece que decía, como una entidad parte de la empresa pública de la universidad que había emitido una encuesta en la cual él aparecía favorecido en las cifras. Humberto Chacón, decano de la Facultad de Filosofía, él aclaró, dijo, estas son cifras personales mías, no tienen nada que ver con la universidad, pero dio otras cifras totalmente diferentes que se han sumado a una serie de informes de varias, unas prestigiosas, otras menos conocidas y otras realmente desconocidas, que suman a este caos que se está viviendo en términos de credibilidad, de incluso poner a prueba a la fe pública en lo que está sucediendo en la política local. Aquí valdría la pena un punto de vista suyo, una aclaración si cabe, sobre si la Universidad de Cuenca endosa los resultados que salen de estas encuestas de personas relacionadas con la universidad, o de BizData, que ha sido mencionada por el ingeniero Cabrera como una empresa o parte de la empresa pública de la universidad. Bueno, mire, primero debo mencionar que hasta donde yo conozco, BizData, bueno, estoy seguro que BizData no forma parte de la universidad como empresa, primero. Y que o sea, no tiene una figura jurídica interna dentro de la universidad. Interna dentro de la universidad no la tiene, de ninguna manera, primero. Y en segundo lugar, en el caso de la empresa pública, hasta donde yo conozco, tampoco BizData es parte de la empresa pública. Yo creo que si es que esta figura se hubiera implementado dentro de la empresa pública, seguramente el director, pues, o el gerente de la empresa pública, el ingeniero Diego Hidrobo, me hubiera informado, pero no conozco al respecto. Mire, sí preocupa, la verdad, cómo se están manejando en este momento los números de las encuestas. Endosar de la manera que sea a la universidad, es decir, en esto hay credibilidad, hay seriedad, hay trabajo académico. Mire, yo debo mencionar, repito, no conozco que exista vinculación directa entre BizData y la empresa pública de la Universidad de Cuenca, primero. Eso debo decirlo enfáticamente. No, tampoco conozco exactamente los datos que está manejando, pero independientemente de aquello, yo sí creo que es necesario que la ciudadanía, sobre todo, comprenda que vamos a entrar en un momento difícil, en donde muchas cosas se van a decir, muchos datos se van a presentar, ¿no? Y que a lo mejor inclusive, como en este caso, se van a tomar pues ciertos nombres. En la época de la posverdad, de los datos
datos falsos, etcétera, que invaden a toda elección, a toda carrera electoral, no solo aquí en el mundo. Así hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque yo sí creo que las personas tienen que mirar sobre todo las propuestas de los candidatos, ¿no? Tienen que mirar también quizá los compromisos que ellos han adquirido tanto en el presente como los compromisos adquiridos en el pasado. Yo sí creo que es importante que se haga un análisis de las propuestas también de las personas, de los candidatos en sí mismos, de tal manera que nosotros podamos garantizar una administración pública, sobre todo con seriedad. Siempre van a existir problemas, siempre van en las alcaldías, en las prefecturas, siempre van a existir problemas, pero sobre todo necesitamos personas que le representen bien a la ciudad, ¿no es cierto?, que tome con mucha seriedad el manejo de una ciudad tan importante como es la ciudad de Cuenca, porque es un referente, no el solamente punto concreto, nacional, la universidad no ha endosará, no sabemos a futuro, alguna de las encuestas que se realicen. Mire, no, yo voy a averiguar con un poco más de detalle sobre este tema. Les soy honesto, no venía preparado para esta pregunta, Gustavo, pero voy a averiguar, pero casi con seguridad puedo decirlo. Esta empresa no tiene ningún vínculo con la universidad, primero, y luego después sí quisiera aclarar que en mi caso ha habido algunas propuestas de que la universidad, que yo personalmente encabece, la posibilidad de realizar algunos debates, inclusive algunos encuentros entre los diferentes candidatos, a lo cual yo he preferido no hacerlo. Y hay suficientes temas que debatir, que tratar dentro de la Universidad de Cuenca, y más bien lo que sí he colocado pues es a disposición de los estudiantes, de grupos de profesores que estén interesados en realizar estos conversatorios, debates. He colocado a disposición las instalaciones de la universidad, de la infraestructura, como tiene que ser, ¿no? Y así he procedido. Recuerdo que en alguna ocasión, de parte de algún candidato, se me llamó no diré reclamar, pero sí muy amablemente pues me consultaba por qué no se le ha invitado a algún debate que organizó un grupo de estudiantes. Yo le dije, mire, yo como rector no estoy organizando absolutamente nada, ¿sí? Más bien lo que sí he dado es las facilidades para que grupos de estudiantes, profesores utilicen las instalaciones para que ellos puedan realizar estos debates. Para mí siempre va a ser delicado el organizar, estar al frente de este tipo de iniciativas. Por lo tanto, yo de alguna manera deslindo la responsabilidad de que a un candidato o a otro se le haya excluido, no se le haya invitado en uno u otro de estos conversatorios o debates que se han realizado dentro de la universidad. Tema final, doctor Vanegas, como parte de la auditoría general que se hace al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional, se ha hecho también a una compra que la Universidad de Cuenca hizo del antiguo hospital del IES. Contraloría ha venido trabajando sobre este tema. ¿Cuál es la posición de la universidad en la coyuntura que se vive con respecto a este análisis? Mire, efectivamente allí la Contraloría había hecho un estudio, nosotros hemos entregado un análisis, nosotros hemos entregado toda la información que se ha requerido. Se nos ha informado también que este análisis, que esta auditoría parte de una denuncia que hubo de parte de un grupo de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y justamente son un grupo que tiene que ver o que tiene un interés particular porque están utilizando actualmente parte de estos predios que nosotros adquirimos como universidad. Y si bien nosotros hemos respetado hasta que voluntariamente abandonen los predios, pero todavía no lo han hecho, entonces en el momento tendremos que tomar medidas. Y para que conozca el público, lo que se argumenta es que ese negocio entre la universidad y el IES se habría cerrado con un valor más alto que el que era el avalúo catastral del predio. Mire, la denuncia original planteaba, también allí, más bien voy a tomar la explicación, más bien la preocupación de parte de los jubilados era que el IES nos había vendido, ¿no es cierto?, en un valor menor al real. Esa era la preocupación. Claro, menor desde el punto de vista del IES, mayor desde la universidad. No, más bien al revés. Sí, que el IES, ¿no es cierto?, nos había vendido en un valor menor, es decir, que había un beneficio para la universidad. Eso es lo que planteaban los jubilados. Resulta más bien que el análisis arroja lo contrario, que por un valor erróneo que se coloca en un avalúo catastral del municipio, ¿sí?, finalmente la universidad está pagando más de lo que debió haber pagado. Entonces realmente el valor que nosotros estamos pagando llegaría a ser mayor en el momento que concluyamos el pago de estas cuotas que están distribuidas en 10 años, me parece, ¿sí?, llegaría a ser mayor de lo que realmente debimos haber pagado. Estamos en conversaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque lo que cabría en este momento es quizá llegar a un acuerdo para negociar el justo precio, ¿no? Y allí yo debo decirlo, pues, el interés que tiene la universidad es generar ahí un centro de innovación en salud, que no va a ser de beneficio para la universidad, va a ser de beneficio para toda la ciudad, y de hecho va a ser de beneficio sobre todo para las personas
que ya están en la etapa de jubilación, que son jubilados, ¿no? Está planteando ¿Se ha avanzado en el proyecto de factibilidad de este centro? Sí, mire, todos estos problemas también ha ido retrasando este proyecto, pero estamos avanzando. Tenemos ya inclusive una transferencia de $400,000 que se está realizando para poder empezar con la habilitación de la parte frontal en la calle Huayna Cápac. Se está avanzando, se tiene el proyecto ya, se tienen convenios con el IES para que el IES pueda transferir ciertos pacientes a este centro de innovación en salud, de tal manera que inclusive nosotros podamos contribuir no solamente con atención en temas de salud, sino que también inclusive con la generación de un nuevo modelo. Porque fíjese, uno de los grandes problemas que tiene el IES es justamente ser una institución muy grande, ¿no? que quizá debería descentralizar sus servicios, dándole cierta autonomía a hospitales, a ciertos centros de salud, de tal manera que puedan operar. Gracias, señor rector, por su presencia. Le dejamos en un espacio final, quizá para que se refiera a un tema coyuntural que ha trascendido ayer. Hay quejas, preocupaciones, confusión en los estudiantes por algún problema de tipo informático, entendemos, en el sistema de matrículas. Sí, Gustavo, muchísimas gracias. Efectivamente iba a referirme a ese tema. Mire, desde que nosotros llegamos, uno de los objetivos que nos planteamos como universidad era justamente llegar a que todos los estudiantes se matriculen a través de Internet. Lo hemos venido haciendo paulatinamente en diferentes facultades, porque todas las facultades tienen sus particularidades, tienen que ajustar justamente la oferta de las asignaturas, homologar las asignaturas, de tal manera que el proceso, y esto más bien es la base para poder generar un proceso de matrícula vía Internet. Entonces, este proceso se ha venido realizando y llegamos a un punto en el cual, claro, poco a poco, se va alcanzando este objetivo, pero eso también requiere de mayor tecnología, porque el momento que los estudiantes se matriculan en Internet necesitamos tener sistemas informáticos que acepten mayor concurrencia, es decir, que muchos estudiantes accedan de manera simultánea en el mismo tiempo para realizar el proceso de matrícula. Mayores flujos simultáneos, ¿no? Entonces ahora se ha venido incrementando en los últimos años esta posibilidad y finalmente el sistema colapsó el día de ayer, el sistema informático. Tenemos un respaldo que está funcionando en los actuales momentos, pero este respaldo, al no tener las mismas características del sistema principal, hace que el sistema se vuelva lento. Por esa razón es que el día de ayer, en la noche, yo me permití enviar una comunicación a todos los estudiantes, sobre todo indicándoles que en función de que estamos operando con un sistema alterno que no tiene las mismas características del sistema primario que colapsó el día de ayer, ¿no? El sistema se ha vuelto un poco más lento, y por esa razón es que hemos realizado un calendario a través del cual las diferentes facultades podrán registrar su ficha socioeconómica, me refiero a los estudiantes, y que también podrán